Tenga la bondad de sentarse. Pidámosle al Espíritu Santo para que venga a nuestro corazón y nos abra nuestra mente también para recibir el mensaje y en que podemos aplicarlo a nuestra vida. El mensaje de este domingo es muy importante, muy necesario para nuestra convivencia y para el crecimiento de nuestra fe y también para nuestra vida personal. Y la lectura nos habla de las dos virtudes muy importantes que debemos siempre trabajar todos los días de nuestra vida hasta que muramos, que es la humildad y la generosidad. En la primera lectura nos decía: hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y harás gracia delante del Señor. La parte que notamos siempre en el comienzo de la vida de Jesús y la vida de María Santísima, jamás vemos que ellos mostraron poder, que pudieron autosuficiencia, sino comenzaron con esas dos virtudes sumamente importantes. María al recibir el anuncio: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y Jesús también, su primera actitud fue visitar a los pueblos sin preguntar quién era ni nada. Es una actitud de amor, de humildad y de mucha generosidad. Por eso la humildad sincera da muchos frutos. En primer lugar, la aceptación por parte de los demás, porque la soberbia genera rechazo a la humildad acogida. El enemigo permanente de la humildad y la generosidad y la soberbia. Y en segundo lugar, atrae el favor del Señor a quien agrada la humildad de sus fieles. Una persona humilde, tenemos esa parte tan importante de agradar también a los demás. Las semanas pasadas hablábamos precisamente de dos santos latinoamericanos, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, que se distinguieron precisamente por la humildad, por el servicio a los pobres, el acercamiento, el sentido profundo de vida. Y por eso la humildad es precisamente aceptada también por los hermanos, por los demás. Quien agrada al Señor, agrada a los fieles, y así alcanzará el favor de Dios porque ella es glorificada. Finalmente, la humildad es fuente de revelación del Señor. Él revela los secretos a los humildes. Nadie se acerca al Señor con sinceridad si no tiene una actitud de humildad. Esta virtud es sumamente importante. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, hoy venimos precisamente no solamente por buscar un beneficio, sino porque necesito al Señor. Y cuando sentimos la necesidad del Señor, Él entra en nuestro corazón, porque nuestro corazón se abre de par en par. Cuando ponemos condiciones, aunque el Señor quiera, no podemos entender la grandeza y el misterio de la cercanía con el Señor. En el libro del Eclesiástico nos dice cuánto es importante, más humilde que ha de ser. Por eso hay que ser para poder hacer. Hay que ser humilde para poder hacer. Cuando uno se queja tanto en su misión como miembro de la iglesia, como bautizado o como miembro de una familia que a veces pide, dice: yo quisiera ser buen papá, buena mamá, buen líder. Primero hay que ser humilde para poder hacer. Y esa acción es la que la ofrece el Espíritu Santo. Si no hay humildad, pronto se desborona todo aquel imperio que uno como ser humano sin humildad edifica sin ninguna proyección de que eso es parte del hombre y no de Dios. Por eso, cuando un niño está dando los primeros pasos, necesita la ayuda de una persona
mayor para no caerse cada 2 por 3. Todos recordamos ese proceso y nunca lo valoramos. Esa parte linda de las mamás, cuando el niño comienza a dar sus primeros pasos, como es el gatear y a levantarse, pero el niño ante ese esfuerzo de levantarse, lo primero que está mirando es a la mamá o al papá para que le ayude, porque él necesita ser protegido también, necesita la ayuda de sus padres. Por eso así sucede en la vida cristiana. No podemos levantarnos si no ponemos la mirada en el Señor, si no miramos a Él. Y esa es la vida espiritual también, de el poder crecer, el poder andar con nuestra vida como Dios quiere, es aceptando la voluntad de Dios y dejarse querer llamar por el Señor. Aunque seamos personas adultas, estamos dando los primeros pasos a Dios. Estamos caminando hacia el reino de Dios. Estamos caminando. Y esa historia tan linda y hermosa comienza el día de nuestro bautismo. No simplemente ha sido un rito, sino que ese día fuimos consagrados para ganarnos ese poder lindo de ser acogidos por el Señor y ser ayudados, pero a la vez también de caminar con sinceridad, pero siempre protegidos con el Señor. Dice, nada lo puedo solamente en el Señor que me hace y me da la fortaleza, dice el apóstol San Pablo. Por eso necesitamos de una mano amiga que nos ayude para no caer cada vez, cada 3 veces, etcétera, en nuestro caminar, para andar en un camino más seguro, más franco. Y esa mano amiga es el Señor. Por eso, en el misterio de la espiritualidad cristiana, y nos lo comentan todos los santos en su vida, en su caminar, es estar cerca al Señor, es caminar con Él, es aprovechar todos los recursos que Dios nos da y que nosotros debemos conocer, debemos estudiar también para poder apropiarnos de ellos, para poder fortalecer nuestras debilidades humanas que por sí mismos no podemos levantar, sino es con la ayuda de Dios. En la carta a los Hebreos nos recuerda precisamente Dios que esa mano amiga que necesitamos ya está dada en el Señor y comenzó el día de nuestro bautismo, nuestro Padre. Y notamos que Dios no es un Dios distante ni lejano, que se despreocupa por nosotros. Al contrario, está ahí cerca, está cerca. Dios se ha hecho cercano, próximo y fraterno por medio de Jesús. Esa parte linda, ¿no? Cómo se manifiesta Jesús en cada paso, en cada momento de nuestra vida, en cada circunstancia, cuando es niño, cuando es joven, cuando es adulto, cuando es maduro, cuando es anciano, y aún en el momento de la muerte. Ahí está la mano de Dios. Pero para entender ese caminar, para que las historias de nuestra vida no nos frustre por las diferentes circunstancias de la vida, para que no se crean alarmas en el caminar de nuestra historia, debemos tener siempre presente al Señor. Y aquí recuerdo las palabras de la Santísima Virgen María frente a la misión que iba a ser madre del Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Muy hermoso eso. Jesús mismo en el momento de la cruz, cuando fue al Getsemaní y se decidió tomar esa decisión de morir por nosotros, dice, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. No puso resistencia y se puso en camino. La resistencia de la vida que se nos da durante nuestro caminar, a veces las propiciamos nosotros porque no queremos caminar con el Señor. No queremos caminar. Nos cuesta la oración, nos cuesta mirar la sabiduría de Dios a través de su palabra, nos cuesta también la vida sacramental, nos cuesta la vida de iglesia. Está al lado nuestro para darnos una mano que necesitamos y ofrecernos la ayuda indispensable para llegar
al final del camino, que es el reino de Dios. Esa es la parte sincera de nuestra vida. Por eso el miércoles ceniza hay dos palabras muy interesantes. Recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Es una cuestión bastante, digamos, no para asustarnos, sino para que aceptemos la realidad, pero que esa realidad humana puede ser superada cuando nosotros también nos ponemos en las manos de Dios también, y Él lo supera todo. Él lo supera todo. Y ya más concreto, el Evangelio de San Lucas nos habla de la virtud de la humildad. Hoy lo hemos escuchado con claridad. Esta virtud de la humildad es una de las más olvidadas por nosotros. Nadie le gusta hablar de la humildad porque hay como un rechazo, como para decir, eso es tontería. No. La humildad es algo hermoso, no lo deja uno de ser menos mujer o menos hombre, sino al contrario, lo hace más humano, más solidario, más fuerte para inspirarse en el camino del Señor y poder ser realmente persona y poder experimentar la imagen y semejanza de Dios, poder vivir que es hijo de Dios, que esa persona que va creciendo en esa dimensión de la gracia de Dios. A las personas les gusta despertar, a veces les gusta despertar la admiración de la gente, muchos de nosotros de pronto, que la señalen como personas importantes, famosas, poderosas, influyentes. Sin embargo, la palabra de Dios nos insiste es que nosotros somos queridos por Dios. A nosotros nos gusta es que la gente nos admire, que nos aplaude, que en fin y que siempre. Y el Señor no quiere eso. Es que nos sintamos parte de la familia, de la iglesia. Parte, así como Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ahí está. Y que no vaya a dudar de esa protección, de esa alegría, de su imagen, de ese amor. Imagínense, la persona que desea estar llena de las grandezas humanas, poco lugar le deja a Dios en su vida. La soberbia, el orgullo, llenan todo el vacío de pronto de las cosas, pero saca a Dios de su vida. Y cuando sacamos a Dios, porque la soberbia más que todo nos separa de Dios, nos separa también de las personas y nos apropiamos de las cosas. Y ahí perdemos lo que es la libertad, la felicidad y la paz. Esa es parte esencial. Sin embargo, la persona que es humilde y sencilla y que no es vanidosa, tiene mucho lugar para Dios en su vida y le da sentido a su vida. Le da sentido a su vida. Y es algo muy importante también para nosotros que somos migrantes, que venimos a este país con el sueño americano, a veces como con ese estrés de ganar dinero, en fin, y competir y todo. Y muchas veces perdemos la paz, perdemos la libertad, perdemos la gracia. Incluso perdemos nuestra familia también. Y creamos un caos. Creamos un caos. Tantos divorcios, tantas separaciones y tantos hijos huérfanos, no porque el papá o la mamá se han muerto, sino han muerto para Dios. No que Dios no los ame, sino nos hemos separado por Dios por la ambición propia de cada uno de nosotros, por no aceptar. Yo primero tengo que ser padre, tengo que ser madre, tengo que ser buen hijo de Dios. Soy imagen y lo demás viene por añadidura. Y todo lo que tengo no es mío, Dios me lo ha proveído. Por eso, el orgulloso, el vanidoso, el creído, se enfrenta a Dios y le cierra las puertas a su vida. Es algo triste también. Y yo creo que todos hemos pasado por esa debilidad y esa enfermedad. El orgullo, la arrogancia, hasta en las palabras, hasta en los modos, hasta en el desprecio de los unos con los otros, en fin. ¿Y qué pasa? Pues nuestra vida se va encasillando y se queda solita ahí. Cuando las maravillas del Señor, el mundo es para todos, compartir, vivir, sentir la sensibilidad humana. El humilde se abre a Él y Dios vive con él. ¿No? Imagino la vida de San José, porque San José no era un hombre que viviera sin hacer nada, él tenía su tallercito de carpintería y trabajaba.
y le enseñó a Jesús, y María estaba atenta a eso. Pero a la vez también tenía los ojos puestos en la necesidad de los demás. En primer lugar, en su familia. Con ese sentido, porque asumió profundamente las palabras de María. He aquí la esclava del Señor, esa misión tan grande. Y San José lo propició con mucha alegría y con mucho amor. Por eso San Lucas también nos habla, ese texto que yo pronuncio, que Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Es de lo profundo el misterio de la humildad. Hace que los hombres y las personas crezcan en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, cuando se hace el bien sin esperar recompensa. Hay dos maneras de perder el cariño y el respeto de los demás, incluso de hacerse rechazar hasta el punto de quedarse sin amigos ni personas que lo valoren, que es el creerse uno más de lo que uno es. Valorarse más de lo debido, compararse con los demás y pensar como somos, más que inteligentes, más fuertes, más atractivos que los demás, que son pantomimas, que hoy son y mañana no son. Y lo hemos visto en esta tragedia de la pandemia durante el mundo. No sé, hombres agarrados de allá y para acá. En fin, la misma situación de uno con su salud, con sus años. Si no tiene a Dios, pues todos los días va a ser una tragedia, porque todos los días aparece una enfermedad, todos los días se le enferma un hijo, se le enferma la mamá, se le enferma, todo va a ser una tragedia. Cuando hay felicidad y ese afán exagerado de tener cosas y cosas, no tengo tiempo porque mire, los viles no dan tiempo. Y su hijo tampoco da tiempo, su hija tampoco, su esposa tampoco, su esposo tampoco, su vecino tampoco. No dan tiempo. ¿Y quién te va a acompañar cuando sea un miserable, apartado de Dios por su soberbia, que ya ni puede disfrutar de las cosas materiales porque no puede? La otra actitud que nos puede hacer perder la relación y amistad es la falsa humildad, de quitarse la importancia simulando desconocer en nuestras virtudes, al mismo tiempo que exagerar todo nuestro deber. Hay gente también que le gusta eso, la falsa humildad. A veces andamos cargando todo el tiempo los muertos en nuestras espaldas. ¿No? Tampoco. Echándole la culpa. Yo soy así porque es que mi papá era alcohólico, porque no sé qué, que no sé cuál. ¿Y cuánto hace? 40 años. Y todavía vive cargando eso. Estamos ahora. El Señor te ama ahora. La conversión es ahora. Aprenda a ser humilde y decir, tuve esa experiencia. Bueno, ya pasó. Pero hoy tiene la oportunidad de mirar no hacia abajo, sino al corazón de Jesús, a la divina misericordia. Tantas cosas que hacemos, oramos, pero nunca cambiamos. Hay que comenzar a reconquistar nuestra autoestima desde Dios, no creándonos falsas expectativas y falsedad en la humildad también. Hay que desconocer que Dios nos ha creado también fuertes. Nadie puede decir yo no sirvo para nada, porque del momento en que el Señor pensó en mí, ha puesto todas las fortalezas para avanzar en santidad y gracia y para ir al cielo. Dios no me creó para el infierno, Dios me creó para el cielo. El que comienza a pensar en el infierno es porque no ha valorado lo que es la grandeza de la gracia y del cielo que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Entonces, un objetivo grande de la humildad es para el cielo, pero no por sus méritos, sino por la ayuda de Dios y siguiendo lo que dice el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que seguir al Señor. El buen alumno aprende del maestro. El mal alumno va donde el maestro, pero hace todo lo contrario del maestro y ahí viene el fracaso. Ahí viene el fracaso. Por eso nosotros le echamos la culpa a Dios. Los que no pueden hacer que no perdamos la amistad de los demás y de Dios es la verdadera humildad. La humildad es un trabajo y un ejercicio permanente. Y lo vamos reconociendo todos los días cuando nos confesamos. Cuando voy a confesarme, sacramento tan hermoso que es el sacramento de la alegría,
es para evaluar cómo estoy mejorando mi vida. No es para volver a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, no, porque eso es rutina, eso es cargar con los muertos sin una conversión verdadera. El sacramento de la conciencia es la reconciliación y el cambio de vida en la cual voy escalonando, voy mejorando todos los días. Hoy tengo que ser mejor para llegar al día de mañana. Por eso, la humildad verdadera es cuando reconocemos nuestros defectos, nuestras limitaciones, asumiéndolas sin angustias. Eso es muy importante. Y cuando somos conscientes de las propias cualidades, dando gracias por ellas y poniéndolas a la disposición de los demás, mire el servicio cómo viene. No podemos siempre hablar de nuestros defectos con angustia. Dios, no. Tenemos que decir, bueno, aquí hay que mejorar. Es cuando yo voy donde el médico, él me va a dar, me da una receta de medicina. ¿Qué hago? Pues tomar los remedios y comenzar a trabajar con disciplina. No, y quizás me haga, quizás. No, así es la vida cristiana también. A veces vivimos una angustia terrible y entonces que Dios se le apareció y una cosa con otra y que no puedo dormir, en fin, todas esas cosas. No. Acepte que tiene defectos y acepte que tiene limitaciones, pero sin angustia, pero acepte también que los puede cambiar acercándose a Dios, acercándose a su palabra, haciendo oración, confiando también en la oración de la familia, que es la comunidad de la iglesia. Tiene sentido la iglesia. Por eso la responsabilidad mía también, como ustedes también, es lograr los unos por los otros. Como dice el Papa Francisco, oren por mí, oren por mí. Entonces, hay que dar gracias poniéndolo a disposición. ¿De dónde nace el verdadero y auténtico servicio a la comunidad? De la humildad y la generosidad. De ahí nace. Porque si no ponemos la humildad y la generosidad desde Dios, hoy comenzamos y pronto terminamos. Nos cansamos, porque la soberbia está buscando privilegios, los mejores puestos, en fin, y que no. La verdadera generosidad está ahí, la humildad. La humildad. Cuando una familia trabaja en casa con sus hijos, la actitud, esa virtud, genera en los hijos un cambio de vida. Un cambio de vida. Cambio de vida. ¿Cuántas veces se sienta uno al comedor con los hijos, con todo, y se levanta y hasta luego? Pero no dicen gracias mamá por la comida, gracias papá, estuvo muy rico, gracias por esta casa tan linda que tenemos, gracias, mire la nevera está llena. ¿Cuántos países hay neveras vacías, en fin, y todo eso, pobreza en las calles, en fin? Y ese es problema de allá, nosotros estamos bien aquí, listo. O usamos el celular ahí, pero no hay. Esa falta de humildad nace no de los niños, sino porque también en el corazón de la familia falta Dios. Falta Dios. Y la comunicación de Dios no es que esté llorando, sino la actitud presente. Muchos piensan que ser cristiano es rece. No. Simplemente una actitud cristiana es ser humano, ser espiritual, en fin. Y saber llamar la atención a tiempo. Lo contrario a la humildad es la soberbia y el orgullo. Es decir, el querer ser más como los demás, querer sobresalir, tener los primeros puestos y vivir en la mentira sobre uno mismo. Porque cuando uno es soberbio, uno vive sobre la mentira, que no se den cuenta los demás. ¿Sí o no? Eso es a la apariencia, ¿no? Que no se den cuenta los demás. Pero al fin y al cabo, somos lo que somos. Es como el pavo real, ¿no? Que cuando eso es su show, levanta todo y después no aguante, le toca volver a lo que es. Así es nuestra vida. Entonces, hay que caminar con lo real que somos nosotros, con una seguridad, es que Dios nos ama. Y en la medida en que me ama Dios, también puedo amar a los demás y puedo servir a los demás. Puedo servir a los demás. Creerse un autosuficiente sin necesidad de Dios, de los demás, es la peor tragedia que quita la paz, la felicidad y la gracia. Creerse uno más. Por eso, allá en los cementerios hay una frase grande, los cementerios tradicionales, aquí se acaban las vanidades del mundo, es un letrero grande, y es verdad,
tanta vanidad. Pero también, otra frase es, aquí yacen los que creyeron en el Señor y van a despertar para Dios el día de la resurrección. La soberbia impide ejercitar el perdón de las ofensas. Es importante, la soberbia. Son frecuentes los enfrentamientos entre familiares que llevan incluso a la destrucción de las familias. Entonces, ahí nace esa frase popular. Yo perdono, pero no olvido. ¿Qué quiere? Está alimentando la soberbia. Y está sufriendo porque el que es rencoroso, el que no perdona, aunque de labios para afuera diga muchas cosas, por dentro está que se explote de sufrimiento. El cáncer y la ansiedad de no ser feliz. Y la ansiedad de estar bien con todos y no puede, no porque no puede, sino porque le he rechazado el amor de Dios y al rechazar el amor de Dios le rechazo el amor a los demás. Razón de la parábola que nos narra el Evangelio de hoy, que cuando invitemos a alguien a una fiesta, no lo hagamos por interés. Muy importante eso. Y a veces nos pasa a nosotros los grupismos, ¿no? Esto no es de mi clase, esto no es de eso, yo soy de este país, el otro es de país, ay no, no. Todos esos aforismos que ponemos en nuestra vida no sirven para nada. No sirven para nada. No podemos confundir la humildad y la generosidad del misterio de Dios con una acción política, porque es demagogia. Todo es eso, que van a arreglar el mundo, ¿no? Es que sin Dios no se arregla el mundo, porque es crear un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes y un cambio de conducta. Ser más humanos de Dios, imagen y semejanza de Dios, Hijo de Dios. Hemos de amar y hacernos favores incluso cuando sepamos que no vamos a recibir nada de aquellos a quienes ayudamos o estamos favoreciendo. El servicio es eso. El servicio es, y los que están precisamente participando en sus ministerios se dan cuenta, muchas cosas que se hacen, ni siquiera dan gracias a Dios. Pero no lo mire con los ojos de la razón, mire con ojos de sentimiento de Dios. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Pero de ese punto de vista comienza a evangelizar y a ganar almas para el cielo, con una actitud de humildad. Aunque otro te trate mal y no acepta bien lo que sirves, hágalo en nombre del Señor. Por eso esta palabra que hoy escuchamos nos invita a preguntarnos con sinceridad, ¿buscamos dar o buscamos recibir? Esa es la pregunta. En esta Santa Misa que estamos hoy celebrando con gozo, que es, por eso la mesa es parte de que necesitamos del Señor. Y Él se inmola ahí, cada uno de ustedes también. Tenemos familias muy bonitas, hermosas. Hay que comenzar a meditar las virtudes que engrandecen la dignidad de la persona humana, que nos quitan el rencor, que nos quitan la violencia, que nos quitan la vanidad y nos ponen a vivir como verdaderos hijos de Dios. No quiere decir que no tengamos dificultades, que no tengamos defectos. Claro, conocemos a San Pablo que tuvo sus problemas. Muchos fariseos también. Jesús atacaba a los fariseos, pero había muchos fariseos buenos como Nicodemo y otros. San Pablo también, pero se convirtieron. Eso es parte esencial. No es que Jesús esté atacando, no, es el chance ahora para nosotros mejorar, decir, oye, yo soy serio, ¿verdad? Ni saludo bien, a uno sí le doy el abrazo y a otro sí. Saco los dientes. En la misma casa a veces no saludan los esposos, los hijos también. No hay esa actitud cariñosa del Señor. ¿Cómo sería Jesús de Nazaret allá en ese ambiente bonito que era una casita más pobre que la nuestra? No había nevera, no había celular, no había nada. ¿Cómo sería esa alegría inmensa? Haciendo los pancitos allá María y mirando también al pobre que necesitaba afuera. Porque ¿de dónde aprendió Jesús a salir a buscar a los pobres? De María, de José y todo eso. El saludo, todas esas partes, con una actitud generosa. Que se sienta sin pecado, que arroje la primera piedra. El orgulloso siempre está como juez para juzgar, para condenar. No, el que es humilde, no, al contrario, está para ayudar y para sanar. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude con esa frase.
He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Que así sea.